Buenos días, Wilson. Buenos días a la radio. Primero que nada, un gusto de estar acá y poder compartir las novedades respecto a cómo estamos desempeñando este año, el Día Mundial de la Población que se celebró, bueno, ya hace algunos días, el día 11 de julio es el Día Mundial de la Población, que a nivel de Naciones Unidas lo que plantea es que podamos tener una reflexión sobre el tema de población, sobre el tema de las características de la población y sobre las diferentes. Este año está haciéndose un llamado a diferentes temas. El primer tema es que en el mundo ya somos 8.000 millones de personas, ¿no? Esto es importante porque en estos últimos 15 años se ha subido de 7.000 millones de personas, hemos pasado a 8.000 millones de personas, donde tenemos un crecimiento acelerado de la población en algunos países y en otros países hay un descenso de crecimiento de la población, pero algo que llama la atención y que Lupa quiere ser llamado este año es a hablar sobre el tema de equidad de género, mostrando que de estos 8.000 millones de personas, el 49.6% son mujeres y este 49.6% todavía tiene dificultades en temas de equidad de género. Entonces, esto es el primer llamado de atención que queremos hacer como Fondo de Población, y ya somos 8.000 millones de personas, y de estos 8.000 millones de personas, prácticamente la mitad son mujeres, ¿no? Bien, importante este dato que acaba de darnos William. En el mundo, 8 millones de personas, 49,7% son mujeres. Y en el país, según datos del INE, 48,9% de la población son mujeres. ¿Qué significa estas estadísticas, William? ¿Qué nos está Bueno, diciendo? lo que nos está diciendo es que, primero que nada, tenemos una población en términos demográficos equiparable. Quiere decir, tenemos casi la mitad de población de hombres y la mitad de población de mujeres. Pero lo que nos llama la atención es que cuando hacemos un análisis del acceso, por ejemplo, a instancias de decisión, eh, casi muy poco, por ejemplo, en nuestro país tenemos muy pocas autoridades mujeres, muy pocos ministros, muy pocas personas que dirigen empresas, muy pocas personas que toman decisiones son mujeres. O sea, la mayor parte de autoridades, la mayor parte de dirigentes son hombres. Entonces, esto nos está mostrando que no hay una equidad en el momento ya de ejercer temas de liderazgo, temas de posicionamiento, pero además en los ingresos, ¿no? Eh, Tenemos que la mayor parte de las empleadas informales o el trabajo informal es producido y es realizado por mujeres. En cambio, la mayor parte del trabajo formal es donde están los hombres, ¿no? Entonces, este tipo de diferencias hacen que tengamos ciertas características que van a hacer que las mujeres no puedan acceder a mismas oportunidades laborales, mismas oportunidades de estudio, y por otro lado también a mismas oportunidades de decidir sobre qué va a ser su vida. Y este es el otro tema con el cual queremos llamar a la reflexión en este Día Mundial de la Población, el tema de la decisión, ¿no? Nosotros como país tenemos lo que se llama la tasa de fecundidad deseada versus la tasa de fecundidad observada. Esto es interesante porque la mayor parte, cuando se le pregunta cuántos hijos quieres tener, la mayor parte de las mujeres dicen: quisiera tener entre uno y dos. Entonces, la tasa de fecundidad deseada en Bolivia es 1.9, o sea, dos hijos, ¿no? Las mujeres quieren tener dos hijos, pero la tasa de fecundidad observada es prácticamente el doble, es 3.7. O sea, ¿qué quiere decir? Las mujeres están teniendo dos hijos más de los que realmente quisieran tener. Ujú. Esto, cuando hacemos la diferenciación en el área urbana y en el área rural, es mucho mayor. Digamos, en el área urbana es sí 2.8, o sea, sí está un poco por encima, pero en el área rural estamos cerca a 6, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Las mujeres del área rural tienen muchos más hijos de los que quisieran realmente tener. Esto a la larga puede generar problemas de riesgo de mortalidad, pero a la larga lo que pasa cuando una mujer tiene mucho tiempo, o sea, tiene muchos hijos, realmente no va a poder desarrollarse, no va a poder de educarse, no va a poder tener oportunidades de desarrollo. Entonces, este es el llamado de atención que hacemos respecto al tema de la fecundidad deseada, que se llama, ¿no? Que es que las mujeres puedan decidir cuándo
y de qué manera, cuántos hijos quiere tener. Entonces este es el otro elemento en el cual queremos poner la atención en este Día Mundial de la Población. Bien, William, me hablas de decisión, de voz, de opinión también que tiene que tener la mujer. De hecho, ahora en el siglo XXI, recordemos, hace tiempo atrás no teníamos ni eso, se podría decir, ¿verdad? Y cambiaron bastante las cosas y es por eso que se está promoviendo por parte de la Población Mundial 2023 del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la UNSPA, en esta oportunidad. Pero ¿cómo promover esa situación? ¿Cómo promover la misma decisión, tal vez esa opinión, esa voz hacia la mujer? ¿Hay un plan estratégico tal vez por parte de la UNFPA? Bueno, lo que recomienda parece bastante, o sea, bastante obvio. La recomendación que hace el Fondo de Población es que todas las personas, tanto los hombres como las mujeres, deberíamos acceder a las mismas oportunidades, deberíamos acceder a los mismos derechos. Entonces, ¿qué es lo que recomienda el Fondo de Población? Primero, escuchar las voces de las mujeres, ¿no? El tema de equidad de género es escuchar las voces de las mujeres, pero no solamente de las mujeres, de las adolescentes, de las niñas. Y segundo, ver que estas personas, las mujeres, tengan los mismos derechos que los hombres. Entonces, esto es algo que parece obvio cuando hacemos un plan, pero es algo que todavía no existe una equiparación, ¿no? En el caso de Bolivia tenemos muchas leyes que sí favorecen a la mujer. Teníamos hasta el año 2020, por ejemplo, teníamos un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, pero esto en muchos casos queda en la norma. Y aquí es en lo cotidiano que se tienen que hacer las transformaciones. Entonces, ¿cuáles son las transformaciones que se esperan? Las transformaciones que se esperan son que, por ejemplo, los hombres puedan asumir que tienen un privilegio, ¿no? O sea, los hombres ya por el hecho de ser hombres tienen un privilegio, ¿no? Un privilegio en el cual, por ejemplo, tienen mayor acceso a la educación, tienen menos tareas de cuidado vinculadas a su rol como hombres y tienen también más oportunidades de desarrollo. Entonces, desde el privilegio que tienen como hombres, reconocer la oportunidad que puedan tener para jalar a las mujeres y hacer equiparar las oportunidades. Entonces, estas son recomendaciones generales, pero fundamentalmente cuando hablamos de derechos, estamos hablando de que tanto hombres como mujeres tengamos este mismo derecho de poder elegir y de poder, por ejemplo, decidir sobre nuestra fecundidad. Y aquí es importante que en la fecundidad, por ejemplo, las parejas decidan, ¿no? Que no sea el hombre que ponga ni que la mujer simplemente sea receptora de decir, o sea, bueno, ya que vengan los hijos que me manden. Entonces, no, tiene que ser una decisión compartida, tiene que ser una decisión negociada y asumida, pensando en el bienestar de la familia y pensando también en la situación en la cual estamos viviendo. Entonces, creo que esto es importante cuando hablamos de hablar de la decisión informada, de tomar acciones para regular la fecundidad. Y en el tema de la regulación de la fecundidad, quiero aquí introducir un tema que está también en el Informe Mundial de la Población y está en el documento que hemos presentado el día de ayer, que habla sobre el tema del embarazo infantil y las uniones tempranas. Cuando hablamos del embarazo infantil y uniones tempranas, estamos hablando de adolescentes y niñas que se han casado antes de cumplir los 18 años, ¿no? Que en Bolivia, en el año 2000, desde el año 2015 al año 2021 han sido 10.000 niñas que han sido prácticamente obligadas a ser adultas, ¿no? Porque cuando uno ya se casa, de pronto ya tiene otro tipo de responsabilidad. Entonces, 10.400 niñas han sido obligadas a casarse y, bueno, el dato que no tenemos es la diferencia de edad, ¿no? Que hay, por ejemplo, pero en las noticias hace un par de semanas se escuchaba que había prácticamente matrimonios entre niñas de 15, 14 años y personas de 30, 40 años. Prácticamente les dobla de edad. El gran problema de estos matrimonios infantiles es que las niñas no tienen el poder de decidir y, lógicamente, el siguiente paso va a ser que van a embarazarse y van a ser madres obligadas. Entonces, este dato es algo que nos tiene que llamar la atención. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la edad fértil de la mujer comienza a los 15 años y termina a los 49. Nosotros como país, como Bolivia, entre el año 2018 y 2022 hemos tenido 10.500 embarazos en niñas menores de 15 años. Y esto nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque, como te digo, la OMS dice que la edad es de los 15 para arriba. Pues, ¿qué se espera de las menores de 15 años? Que no haya ningún embarazo. Y en Bolivia hemos tenido 10.500 embarazos. Entonces, esto nos tiene que llamar la atención
¿Por qué? Porque si hay 10.500 embarazos en niñas, hay posiblemente 10.500 violadores, porque la mayor parte de los embarazos en menores de 15 años son productos de violencia sexual, son productos del entorno familiar. Entonces, esto es algo que tenemos que reflexionar también en este Día Mundial de la Población. Claro, interesantes datos que revela William. Esto de la desigualdad de género también afecta principalmente a las mujeres, niños y adolescentes en el acceso a la educación, empleo digno y a las puestas de liderazgo también en el país. Y con todos los datos que dabas, que revelabas con respecto al matrimonio infantil, sobre la decisión de los embarazos, ¿qué sucede en nuestro país? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Falta mucho trabajar en legislación? Quizá en la currícula educativa, ¿dónde está radicando el problema para no poder avanzar a pasos agigantados también en materia de igualdad de género? Bueno, por un lado hay una buena noticia, si hay una disminución del embarazo no intencional en adolescentes. Cuando hablo de adolescentes estoy hablando de 15 a 19 años, si hay una disminución importante. No hay el mismo grado de disminución en el caso de las niñas. En el caso de las niñas, que es menores de 15 años, ha disminuido, pero no en la misma cantidad. Como te digo, ¿por qué? Porque esto está vinculado al tema de violencia. Entonces, cuando hablamos de embarazos en niñas y adolescentes, tenemos que hablar un elemento fundamental, el tema de la prevención de la violencia. Entonces, aquí es algo que tendríamos que considerar, el tema de la atención, de la prevención de la violencia, y aquí es algo que tiene que haber sanción, ¿no? O sea, ¿por qué se producen de pronto violaciones? Puede ser que en muchos casos los hombres no están teniendo el miedo a la justicia o de pronto sentir el temor de cometer un delito, ¿no? Entonces, creo que esto es algo. Entonces, lo primero que hay que hacer es desnaturalizar, y esto es algo que no está avanzando, no se está avanzando en la desnaturalización de la violencia. La gente asume como normal el tema de ver una niña o un adolescente embarazada. Esto tenemos que trabajarlo. Pues sí hay normativa, pero no se está avanzando. Uh-huh. El otro gran problema es que si bien se han incluido contenidos de educación sexual en la currícula, la mayor parte no se implementan, y lo otro es que también hay mucha oposición por los temas de desinformación. Y el tercer elemento que tiene que ver es el acceso a métodos anticonceptivos. Entonces, en el acceso de métodos anticonceptivos todavía es muy limitado. De hecho, hay esto con perspectivas, por ejemplo, mirada al censo, hay municipios, hay gente que de pronto dice somos muy pocos en el municipio y tenemos que poblarnos más. Entonces, están de pronto dicen no vamos a comprar anticonceptivos para que las mujeres se embaracen y tengamos más población para recibir más recursos. Esto de pronto parecería muy lógico, pero en términos de derechos, si una autoridad le niega el derecho a algún método anticonceptivo a una población específica, está cometiendo un delito. ¿Y esto qué se llama? Se llama también un embarazo forzado. Y en un embarazo forzado ha sido considerado por la Comisión de Tortura como una tortura. Es obligar a alguien a algo que no quiere hacer. Esto se llama tortura. Entonces, esto es importante. O sea, no podríamos hablar de embarazo forzado en nuestro país, porque estamos hablando de que tenemos muchas leyes a favor de los derechos. Entonces, si una autoridad de pronto niega a comprar anticonceptivos, está cometiendo un delito que se considera un delito de lesa humanidad. Entonces, esto es importante conocer cuando tenemos que conocer el tema de acceso a anticonceptivos. Uh-huh. Tiene que la mujer tener la oportunidad de acceder a cualquier anticonceptivo, el que quiera, porque así lo dice nuestra norma. Entonces, eso tenemos que cumplir. Bien, William, muchísimas gracias. Bueno, resaltar esos datos, esos porcentajes también que se tiene tanto en la investigación suya como también en la investigación del INE en esta oportunidad en cuanto a las mujeres y todo lo que tú tienes que, has vertido en esta oportunidad, en esta entrevista, y los derechos también que las mujeres tenemos en esta oportunidad. William, muchísimas gracias por estar en la entrevista y sobre todo por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes y un saludo cordial a todos los hijos. Bien, ahí estuvimos con William Michel, el responsable de Servicios de Salud Sexual y Reproductiva USPA, hablando acerca de escuchar la voz de las mujeres, expresa el poder de la igualdad.